¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta retransmisión de la Volta Ciclista Cataluña Femenina, una Volta Ciclista que vive su tercera edición, en esta ocasión con una de las ciclistas de la tierra como máxima favorita. Hablamos por supuesto de la vencedora en la Vuelta Ciclista España, hablamos de Paula Blasi. A mi lado tengo para narrar esta carrera a Isabel Martín, la presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Isabel Martín, buenas tardes. Muy buenas, Javi, muy buenas a todos y a todas en el día de hoy. Arrancamos esta Vuelta a Cataluña con una etapita asequible, con una etapa llana que probablemente llega al sprint, así que con muchas ganas de ver cómo arranca esta tercera edición y bueno, muy expectantes porque tenemos, la verdad que, como bien dices, nombres muy importantes para esta Vuelta. Efectivamente, tenemos equipos del World Tour, tenemos al FDG con Ali Wollaston, que sabe lo que es vencer aquí en esta prueba, ganar etapas. Tenemos también a Marianne Vos, la gran Marianne Vos, liderando al Visma. Y sobre todo, efectivamente, tenemos a esa Paula Blasi, a la que tenemos muchas ganas de ver porque está firmando un 2026 de ensueño. Allá por donde va, lleva unos meses que está arrasando, está ganando y quiere hacer lo mismo aquí en su tierra. Es lo que ha dicho en entrevistas, que ella esta carrera por nada del mundo se la quería perder, que si algo tenía fijo en su calendario este año era correr la Volta, y aquí está en su tierra para hacer, ahí la tenemos en imagen, para hacer esta Volta Ciclista a Cataluña. Estamos viendo también, importante ese recuerdo, esa imagen de apoyo al corredor de Caja Rural, a Jaume Guardeño, que recordemos el 31 de marzo, justo a la finalización de la Vuelta a Cataluña masculina, pues tuvo un accidente entrenando y sigue hospitalizado, y la verdad que le mandamos un ánimo a toda la familia y a todos los allegados muy grande para que se mejore cuanto antes. Efectivamente, mandamos un fuerte saludo y mucho ánimo en esa recuperación. Cuando vemos imágenes de las autoridades en Santa Susana, localidad que acoge el inicio y la llegada de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña, después de 91,9 kilómetros, casi 92 kilómetros que van a realizar las ciclistas. Ahí vemos el momento en el que se iniciaba ese recorrido neutralizado. Y bueno, tenemos aquí al pelotón dispuesto a tomar la salida, cuando vamos a tener ya enseguida el perfil del recorrido de lo que va a ser esta primera etapa, que va en su primera parte ha ido pegadita a la costa hasta llegar a la localidad de Mataró, y luego busca el interior, esas dos cotas. Vamos a empezar a ver las imágenes al paso muy cerquita ya de ese Col de Pollastre, que apenas es una cota, ¿no?, de 2,4 kilómetros al 2,8%, pero que luego sí que tendrá un poquito más, en cambio el alto de Colsacreu, de 3,1 kilómetros al 5,7%. Mataró, que es una localidad que va a tener mucho protagonismo en esta Volta Ciclista a Cataluña. De aquí partirá la tercera etapa, esa que va a concluir en Barcelona. La ciudad de Barcelona, que está viviendo unas semanas en las que se respira ciclismo por todos sus costados. Es la cuenta atrás ya para el Grand Depart del Tour de Francia masculino, ese que tendrá lugar el 4 de julio. Y ahora va a vivir esta tierra la Volta Ciclista Femenina, la Volta a Cataluña. Cuando vemos ahí imágenes en directo, restan para la meta 57 kilómetros. Y bueno, de momento parece que están agrupadas. No, ahí vemos que marca el GPS que alguien tiene una fuga. Estas tres ciclistas están con 21 segundos de ventaja. Son Laura Molenar,
la ciclista del equipo Volker Wessels. Tenemos a Constance Valentín del Mayenne Montbana y a Aranza Villalón del NICAT. Son las ciclistas que ahora mismo transitan con esos 20 segundos de ventaja respecto al gran grupo, en el que vemos ahí en cabeza al UAE. Está bien colocado, no quieren sorpresas en esta ascensión. Y bueno, de momento parece que están rodando con bastante calma. Sí, de momento es un pelotón agrupado, la diferencia es muy mínima, son 25 segundos lo que está sacando este trío de cabeza, o sea que no, de momento la situación es totalmente controlada. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar en esta ascensión. Luego tiene una pequeña bajadita que directamente enlaza a la otra ascensión, pero es verdad que hoy es un día que se espera, principalmente para las sprinters, y que se espera que quizás hoy, en su regreso a la competición después de esa fractura de clavícula que tuvo Marianne Vos en la Vuelta a España, pueda rematar y pueda volver a lucirse en una Vuelta a Cataluña que tan bien se le da. Las ciclistas están un poquito más lentas del horario más lento previsto por la organización, que preveía 38 kilómetros por hora, y efectivamente están ahora a puntito de comenzar esa primer paso puntuable de montaña. No llamarle puerto quizás es demasiado. Es una cota. Esta cota, efectivamente. Y bueno, en juego, ¿quién va a lucir el maillot de la montaña? Van a tener 2 pasos por 2 puertos de tercera. Son puertos que mañana la puntuación va a quedar completamente diluida, porque tienen esa ascensión a la Creueta, que va a ser el juez decisor de esta Vuelta a Cataluña. Y bueno, ahí nos anuncian el abandono de Yvette Sánchez, la ciclista de la selección catalana. Y bueno, ahí vemos que están empezando ya las primeras rampas de este Col de Pollastre. Bueno, pues como comentábamos, pelotón agrupado, vemos a UAE muy bien alineado ahí en la parte izquierda de la pantalla, Laboral Cucha también muy adelantadas las corredoras, el equipo de Below Mendeleev también está por ahí, y bueno, Bisma, que está un pelín más rezagado detrás de UAE, pero controlando el pelotón a la perfección. Un pelotón que rueda totalmente compacto ahora mismo, a falta de 55,2 kilómetros para llegar a meta, y apenas les queda algo menos de 2 kilómetros para terminar esta ascensión, que como veis también ha tenido algo que otro descanso. Nos informaban también del abandono de Greve Xavier, del Tinamani, la ciclista eritrea de este conjunto africano. Y bueno, vemos que están intentando aprovechar estas 3 ciclistas para distanciarse un poquito del pelotón, cuando vemos aquí un nuevo intento de una ciclista del FDG. Sí, a ver si podemos verlo. Trae un equipo muy bueno, France Deye viene con Ali Wollaston para el día de hoy, viene Celia Yeri, que viene de hacer un Giro de Italia espectacular, con victoria incluida de etapa. Evita Music, Vittoria Guasini, otra gregaria increíble, Eva Van Aert y Elantin Rayer. A ver si podemos ver un poquito qué corredora es, y rápidamente AG Insurance junto a Laboral Cucha, que salen para cerrar ese hueco. Solo nos falta en el FDG a Demi Bollerin, la vigente vencedora de la Volta a Cataluña, pero bueno, en su ausencia tenemos a su hermana pequeña. Tenemos a Bodine Bollerin en el Volker Wessels, el dorsal número 67, y bueno, tendremos ocasión, ¿no?, de comprobar su evolución, a ver si tiene esos genes privilegiados que tiene su hermana. Bueno, buenos consejos y buen material tiene en casa, ¿no?, para poder seguir esos pasos. Volker Wessels, que es uno de esos equipos filial, podríamos decir, de lo que era el SD Wars. Un equipo que además va a estar en el próximo Tour de Francia, porque ahora ya estamos acabando mediados de junio, enfilando ya la parte final de junio, con esos campeonatos nacionales que tendrán lugar el próximo fin de semana en Sabiñánigo. Y ya estaremos prácticamente en lo que es para estas ciclistas, para las ciclistas de los equipos más destacados, en lo que es la cuenta atrás para el Tour de Francia, que comenzará el próximo 1 de agosto y que pondrá, bueno, luego quedarán los mundiales, pero es prácticamente el colofón a la temporada ciclista, con esa prueba de altísimo nivel, en el que están llamadas a estar las grandes estrellas del pelotón, y esperamos que esté Paula Blasi también. Eso es, ojalá.
una de las locales de moda, ¿no? en esta Vuelta a Cataluña, la recién campeona de la Vuelta a España. Y que bueno, que estamos todos expectantes, ¿no? Cada vez que se pone un dorsal, ya ha estado corriendo en Pirineos, se ha ganado con una superioridad bastante importante. Y bueno, yo creo que tendrá muchísimas ganas de hacer bien la carrera de casa, y yo creo que tiene un buen escenario para hacerlo. Bueno, Valentín Constans, que había hecho una pequeña aceleración y está manteniendo ese ritmo en esta cota. Está insistiendo la ciclista del Mayenne Montbana, es la de las jugadas la que parece que están mostrando unas mejores piernas. Cuando quedan ya poquito para coronar este Puerto Col de Pollastre, vamos a ver si hay una lucha, ¿no?, por los puntos de la montaña y subir al podio en la ceremonia de entrega de premios final de esta primera etapa. Así es, ya les queda apenas 300 metros para coronar, y vamos a ver si va a haber pelea o si es la corredora francesa la que va a seguir insistiendo. El pelotón se le veía ya muy cerquita, mira, ya las tienen ahí prácticamente. Creo que van a intentar apurar, y efectivamente Valentín Constans, que está intentando acelerar para llevarse ahí ese premio de montaña. Está acelerando. No, es Laura Molenaar. Sí, es Molenaar, la ciclista neerlandesa, la que ha cruzado en primera posición y que se lleva esos primeros 3 puntos del premio de la montaña. 2 han sido para Constance Valentín y 1 para la ciclista catalana Arantxa Villalón. Importante este ataque también de la corredora de Volker Wessels para encarar esta bajada. Es importante estar en el descenso adelante y puede beneficiarte, y mucho, sobre todo teniendo en cuenta que vas a enlazar otra subida. Es verdad que no debería haber mayor problema, teniendo en cuenta que prácticamente van a coronar con 45 kilómetros más o menos, y les quedarán todavía cerca de 50 para llegar a meta. Se reagrupará, pero bueno, al final son momentos de aceleración, de posición, y que siempre se te ponen un poco más tenso, ¿no?, en competición. Ahora hay un pequeño descenso hasta llegar a la localidad de Arenys de Munt, y luego enseguida empezará ya esa subida al Col de Col Sacreu, ese puerto que es en la Vuelta a Cataluña masculina. Lo hemos visto en muchas ocasiones en esas etapas inaugurales que había en la zona de Calella, en la localidad de Calella, que tantos años fue del lugar en el que se celebró la primera etapa de la Vuelta masculina, y que ahora también cobra protagonismo en esta carrera, en esta edición femenina, que es la tercera edición, efectivamente. Antes de que fuera una prueba por etapas, se llamaba la Revolta, era una carrera de un día por unas ediciones luego ya en 2023. Sí, efectivamente. Ascendió a categoría UCI 1.1 y ya fue el paso definitivo para transformarse en lo que es hoy, en una volta de 3 días. Y bueno, seguramente que con aspiraciones de consolidarse en el calendario y seguir creciendo, como lo está haciendo con vencedoras de prestigio como Marianne Vos y Demi Vollering. Y bueno, qué decir, que estamos seguros de que en esta edición también va a haber una campeona de renombre. Sí, sin duda. Yo creo que animará también mucho, ¿no?, el tener ahora mismo a corredoras locales muy buenas, ¿no? No solo está Paula Blasi, lógicamente el alcance que está teniendo es increíble y la progresión es estratosférica, pero también tenemos a Mireia Benito, que es una corredora que ya se está sentando en el pelotón internacional desde hace años, ya es olímpica, campeona de España de contrarreloj individual 3 años. Es una de las locales también ya que lleva en el World Tour un tiempo, y yo creo que eso hace que también se animen, ¿no?, los organizadores para promover este tipo de competiciones en casa. Además, la Vuelta a Cataluña es una organización ideal, cuidan todos los detalles, tienen en cuenta muchísimo la seguridad en carrera, tienen una preparación previa muy, muy buena, y bueno, están llevando siempre, yo creo que con mimo, también la edición femenina. Estaba llegando Laura Molenaar a Arenys de Munt, y ese será ya prácticamente en un par de kilómetros cuando dará inicio ese Al de Col Sacreu, que es un paso de unos 3 kilómetros y bueno, que tiene un porcentaje en torno al 6% con un desnivel máximo del 10%. Por detrás vemos que reina la calma. Si se va una corredora en solitario, luego tienen tiempo de sobra para recortarle la distancia. Queda todavía bastante etapa y
Y bueno, es lo que vamos a ver si alguien se anima, ¿no? E intenta unirse a esta corredora. Sí, quizás en esta cota quieran intentarlo algunas corredoras que quizás no se vean tan beneficiadas para el sprint, o que no tengan una líder tan potente para quizás meterse, ¿no?, en esa llegada. Y bueno, pues uno de los equipos que siempre está activo es el Volker Wessels, como lo estamos viendo. Siempre muy activo en las fugas, en cualquier tipo de competición. Y bueno, vamos a ver cómo encarar esta subida, porque sí que estamos viendo un pelotón muy estirado a causa de este descenso. Aranza Villalón, la ciclista chilena del NICAT, que ya ha sido cogida por el pelotón. Y por delante tenemos en cabeza de carrera a Laura Molenaar, la ciclista neerlandesa del Volker Wessels, que está afrontando ya, ahí podemos ver las primeras rampas de este Al de Colsacreu. Pues ahí lo vemos, 49 kilómetros para meta. Empieza esta ascensión. Es verdad que tampoco es muy larga, son 3 kilómetros, es poco más que una cota, pero por lo menos ya tiene un 5,7% que puede ser suficiente, ¿no?, para hacer daño en el día de hoy. Ahí vemos al pelotón cómo se está acercando a la ciclista francesa, a Constance Valentin, la ciclista del Mayenne Bombana. Pero bueno, de momento reina la calma. Están en estas primeras rampas del Al de Colsacreu y no parece que haya ningún equipo interesado en acelerar, ni tampoco, vamos a ver si cuando se ponga más dura la carretera, si alguna intenta buscar una distancia respecto al pelotón. Pero de momento la única valiente que tenemos por delante es la neerlandesa. Ahí vemos a Constance Valentin, 28 años. Ciclista de equipo ProTeam. Tenemos aquí a 5 equipos ProTeams, a 5 equipos del World Tour. Tenemos por parte del World Tour al FDG, al UAE, al Visma, al Movistar y al AG Insurance. Y los ProTeams son el Laboral Kucha, el Volker Wessels, el Cofidis, el San Michel y el Mayenne Bombana. Cuando ahí vemos precisamente el momento en el que es neutralizada. Parece que las ciclistas del FDG vienen con ganas. Sí, es que tienen un equipazo también. Lo que pasa que, lógicamente, UAE pues está muy activo. Ahí vemos también, la tercera de las UAE es Paula Blasi, muy atenta también en esta subida. Y por la derecha hay otra de las corredoras de France DJ que está ascendiendo para adelante, Ali Wollaston. Eva Banach es la que está marcando el ritmo, cuando vemos que ahí estaba a su lado la campeona de Nueva Zelanda, Ali Wollaston, que ya sabe lo que es ganar etapa aquí en la Vuelta a Cataluña y que está ahora en ese segundo posición del grupo del pelotón. Cuando vemos rodar en solitario aquí en este Al de Colsacreu a Laura Molenaar. 25 segundos marcan con respecto al pelotón. Sí que tiene un kilometrito al 7, al 7 de media. Y luego la parte final también tiene un 6. Eva Banach, que es la corredora de France DJ, que está poniendo ritmo con su mujer rápida ahí justo detrás a rueda. Un día de calor, pero yo creo que a estas alturas de la temporada ya están teniendo un día relativamente suave para lo que podría ser, ¿no? Va a venir calor más fuerte estos próximos días. Sí, bueno, al final marcaba 30 grados. Yo pensé que iba a hacer más. Yo creo que aquí estamos en Madrid con el calor que estábamos sintiendo. Yo también pensaba por la hora que era que iban a pasar calor, pero no así. 30 grados, todos lo sabemos, ya es una temperatura muy considerable y van a tener que hidratarse mucho las corredoras en el día de hoy. Y sobre todo en esta zona la humedad. Están bastante cerquita del mar y posiblemente sea lo peor que tienen que soportar las ciclistas. Toda la salida ha sido prácticamente al lado del mar. Efectivamente, han ido hasta Mataró, paralelos a la costa. Eso han sido 23 kilómetros y luego ya se han girado hacia el interior, hacia estos dificultades de montaña, este Al de Colsacreu, antes el Col de Pollastre. Y bueno, estamos viendo ahora el FDG. Quizás está intentando, aparte de controlar, ver si Ali Wollaston necesitaría llegar en un grupo más reducido, quizás, para tener opciones. Ali Wollaston está pasando que ha empezado muy bien la temporada, de hecho ganando en
en Australia, pero luego no ha Down Under, terminado de rematar tanto. Sí que ha hecho algún podium importante. Yo creo que en Burgos sí que hubo un día, ¿no?, que hizo ahí tercera. Sí. Pero es verdad que no estaba rematando tanto. También es verdad que lógicamente es muy difícil rematar con sprinters como Bálsamo y como Lorena Wives. Pero yo creo, se me antoja que pueda tener una muy buena oportunidad hoy. O sea que lógicamente pues tiene corredoras como Marianne Vos que no dan nunca nada por perdido, y carrera que siempre intenta sacar un resultado el mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, tiene corredoras por ahí que se le pueden colar, pero yo creo que hoy es un día muy bueno para ella. Para mí es la única corredora que le puede hacer, digamos, frente, ¿no? Marianne Vos, entonces sí que estaría aspirando por una victoria de etapa, yo creo, si está bien. Viene de hacer el Giro de Italia, en el que se impuso su compañera Demi Vollering, pero no tuvo oportunidades allí de meterse en las llegadas. Ahí evidentemente era un equipo consagrado a su líder, a intentar conseguir ese triunfo en la general final. Pero es una ciclista que empezó muy bien la temporada, efectivamente, con 2 victorias allí en el Down Under, en Australia, y apuntaba a que con esa punta de velocidad que tiene, a que podría sumar algún triunfo más. En la Milán-San Remo hizo 7ª, que está muy bien, es un puesto de honor en una carrera importante, pero no ha terminado luego de rematar. Luego también, como comentabas, en Burgos se hizo tercera en la meta de Pedrosa de Duero. Y bueno, es una ciclista a tener en cuenta, pero quizás necesite algo más. Las llegadas del Down Under picaban hacia arriba. Hoy va a tener en cambio un final llano, y bueno, hay que verla en ese escenario, a ver cómo se desenvuelve, porque luego también, por ejemplo, por el Visma está Margot Villy, que en Burgos también hizo un buen sprint en la primera etapa. Sí, sin duda. Yo creo que, de hecho, Margot Villy puede ser una corredora que lanzando a Vos se quede en las posiciones de delanteras. O sea, puede hacerlo muy bien. Pero sí que es verdad que se le presenta un escenario muy bueno. Aparte también, no solo está Ali Wollaston, por ejemplo, Victoria Guasín es una corredora para hacer de gregaria increíble. De hecho, también es una corredora que ha ganado lanzando sprints. En alguna clásica, de hecho, ha lanzado el sprint muy lejos. Al final en un Les Amis ganó así, lanzó el sprint desde muy lejos y llegó. Entonces, bueno, tiene un equipo, yo creo, muy potente para poder hacer una buena llegada. Y por parte de Movistar, no perdemos de vista a Caris Joyt, que ganó una clásica ante ciclistas muy potentes al sprint, la clásica de Brujas. Luego es verdad que en Burgos la esperábamos y no terminamos de verla. Es que al final es muy jovencita. Si es que es una corredora súper joven. Lo sorprendente fue la forma en la que ganó en aquella clásica y con qué poderío. Pero yo creo que sí que va a poder también. Hoy es un día interesante para ella y puede colarse. También a veces este tipo de pelotones son un poquito más nerviosos porque se mezclan diferentes categorías. Hay categoría amateur, categoría World Tour, categoría Conti, pero yo creo que se puede hacer bien. Se puede meter incluso en un top 3. Son nombres a vigilar en este final de etapa, de la primera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña Femenina, esta tercera edición que estamos viendo, cuando precisamente hablábamos de ella y parece que no está en su mejor momento. Está perdiendo contacto la ciclista del Movistar con el gran grupo, pero bueno, tiene tiempo de reintegrarse. Están a medio kilómetro de coronar este Al de Colsacreu. No creo yo que vaya a perder excesiva distancia. Lo que pasa es una señal de que no está tampoco en una forma excelente, ¿no? Aquí vemos marcar el ritmo a las ciclistas del AG Insurance, de Mireia Benito, de Ashley Mulman Pasio. Y bueno, mañana tenemos la etapa de montaña, la etapa que va a decidir esa general final, con final en La Molina, después de pasar por la Creueta. Y al final las ciclistas de los equipos World Tour son las que están llamadas sobre todo a pelear por ese triunfo. Y aquí vemos a Laura Molenar como está a puntito de certificar que va a llevarse hoy el maillot de la montaña. Sí, así es, ya está prácticamente finalizando, ¿no? Esta ascensión, no le queda mucho.
Ahí vemos los carteles, ¿no? A ver si podemos ver. Sí, ahí está al final Eso es. cuando ya suaviza la carretera. Aquí pasa en este momento. Si ya tenemos a una ciclista que de terminar hoy la competición subirá al podio de esta Vuelta a Cataluña con ese maillot de la montaña. Muhlmann, Ashley Muhlmann tercera, y no sé si Benito va a entrar cuarta justo, pues tercera va a estar. Segunda. Sí, pero Benito venía un poquito más atrás. Esta es Ashley Muhlmann. Sí, Y yo creo que tercera segunda, ha entrado Silke Ben- Smulder, si no me equivoco. Yo creo que era Silke Smulder, sí. Vamos a ver si nos informan del paso de los puntos en la señal. Y ahora tenemos ahí, como pueden ver en el perfil, un terreno favorable hacia la localidad de Santa Susana, donde se va a vivir este final de etapa, este primer final de etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña. Y cuidado porque ahora hay un descenso muy largo. Y esto sí que puede ser interesante para que se hagan cortes. Una de las corredoras que también estaba ya delante del Movistar era Paula Ostiz, que quizás, teniendo en cuenta que Joyce ha tenido ahí ese momento un poco de crisis al finalizar la subida, aunque queda mucho tiempo y yo creo que va a poder enganchar sin ningún problema, pero quizás pueda meterse de manera más fácil, por ejemplo, una corredora como Paula Ostiz ahí un poquito más adelante. Y es que este descenso, cuidado, es que por aquí se pueden hacer muchísimos cortes. Sí, todavía quedan 2 kilómetros para llegar a la localidad de Valgorguina y vamos a ver si por detrás se lo toman con calma o deciden intentar romper el pelotón. Aquí vemos a Laura Molenar dándole un sorbo al bidón, refrescándose y mirando atrás, viendo a ver cuál es el hueco que lleva sobre el pelotón, que todavía no asoma, parece que se lo están tomando con más calma. A ver en esta toma de helicóptero quién es el equipo que está comandando las operaciones. A ver si podemos ver entre árboles. Pero es que fíjate que la tenían muy cerquita y vamos, ha cogido las primeras curvas muy bien y se les ha escapado un poquito más de diferencia, ¿eh? Al final saben que una mujer en solitario tampoco puede contra el poderío del pelotón en los últimos kilómetros. Podría perfectamente coger más de un minuto que la tendrían bajo control. Sí, no se me antoja peligrosa como tal Laura Molenar en solitario, sino que se pudieran hacer cortes en ese descenso. Al final hay, como digo, ¿no?, mucha diferencia de nivel en esta competición, entonces quizás se produzca un corte y si se meten pues los mejores equipos, al final sea muy complicado cerrar ese hueco, ¿no?, y neutralizar un corte. Yo creo que se están reagrupando. Esta ciclista, Laura Molenar, que tiene 2 victorias en su palmarés, la etapa y general de la Vuelta a Polonia de 2024. Sabe lo que es ganar una general. Es verdad que el Tour de Polonia no tiene el mismo prestigio que tiene su versión masculina, que durante años ha estado en el World Tour y compite en equipos del máximo nivel. Pero bueno, hay que ganarlo y Laura Molenar lo tiene en su palmarés. Bueno, pues nada, Calma. se han reagrupado sin ningún problema. Yo creo que tienen claro a qué van a llegar en el día de hoy, con qué objetivo, y yo creo que la idea es clara. Al final es una etapa muy tranquila, luego van a tener 2 días, sobre todo la etapa de la Molina de mañana es durísima. Entonces yo creo que lógicamente están guardando balas, ¿no?, para las etapas que vienen, que van a ser lo suficientemente exigentes como para que ya no creo que volvamos a ver un grupo tan reagrupado. Pues hoy, Isabel, es 19 de junio. ¿Sabes qué pasó hace 2 meses? Cuando ganó Paula. Ganó Paula Blasi la Amstel Gold Race. Es uno de los días que cambia una carrera por completo. Yo creo que a partir de ese día le fue cambiando. Así que vamos, le fue cambiando.
fue cambiándolo ella y nadie más. Pero sí, que ha ido cambiando un poquito quizás la perspectiva, ¿no? O la idea que teníamos con esta corredora, que ya veíamos que la progresión en un año era increíble, ¿no? Campeona de Europa y medalla de bronce en un mundial, y de repente pues ya te gana un Amstel como te la gana, te gana la Vuelta a España como te la gana con las corredoras que había. Y yo creo que, vamos, ha iniciado una racha espectacular, que ojalá que sea hasta final de temporada. Es que lo más impresionante de todo es que estamos hablando de una ciclista que ya no es que sea prácticamente, el año pasado empezó en el equipo de desarrollo del UAE, luego ya debutó y además a lo grande en el circuito profesional, con victoria en Romandía, lo que comentabas con sus participaciones con la selección española, pero es que este año, en enero, empezó peleando la montaña del Tour Down Under. Y ahora mismo es que es una de las jefas del pelotón, es la número 3 del ranking mundial. Casi nada, ¿eh? Es que es una progresión imparable que empezó precisamente hace 2 meses con esa victoria en la Amstel, y es que luego todo ha seguido victoria tras victoria. Ganó la Vuelta a España, no ganó etapa, pero tuvo ahí una actuación espectacular a todas luces en el Angliru y en Spraeres también. Y luego volvió a ganar en Durango y ha vuelto a triunfar ni más ni menos que en el Tourmalet, en la etapa del Tourmalet del Tour de los Pirineos, sacando 2 minutos de ventaja a sus rivales. Es verdad que no estaban los grandes nombres, pero hay que marcar esas diferencias, ser capaz de tener ese poderío en la montaña, en un puertarraco como es el Tourmalet, y defender luego esa ventaja hasta la meta. Y ella lo ha logrado, y ahora es verdad que en un principio no estaba previsto que corriera el Tour de Francia, pero es que lo está pidiendo a gritos. Totalmente, yo creo que el resto como espectadores también lo estamos pidiendo, ¿eh? Al final, también yo entiendo que a veces incluso de un poco de vértigo, ¿no? O muchas veces a lo mejor te planteas, igual que pasa en el caso de los chicos, ahora por ejemplo con lo de Paul Seixas, que también es muy joven, que claro, le ven un potencial increíble y quieren que esté en el Tour. Pasa un poco parecido, ¿no? Es verdad que quizás incluso ha sentado un poco más Blasi en este sentido en cuanto a resultados, pero claro, es verdad que da un poquito de vértigo, ¿no? También a veces la carga de calendario es importante. De momento sí que es verdad que es una corredora que, por ejemplo, dice que le gusta mucho entrenar, que no sufre en el sentido de tener que hacer muchas horas, sino que ya lo disfruta, que de momento está a gusto. Entonces también es verdad que eso es algo muy importante, tener esa frescura. Yo creo que también te da ambición, y teniendo en cuenta cómo son, ¿no? Pues este tipo de corredoras, y teniendo en cuenta que hay otras que llevan muchísimos más años, que quizás puedan tener cierta fatiga o que puedan llevar más años, digamos, disputando este tipo de carreras, yo creo que es algo positivo, pero que lógicamente pues entre entrenadores, directores, equipos, pues, tienen que gestionarlo muy bien para que la participación que tenga pues también sea totalmente beneficiosa, tanto como para ella como para el equipo. Yo desde mi perspectiva, ojalá que pueda correr y ojalá que se sienta cómoda, que se sienta preparada, y bueno, y si no, que no pasa nada tampoco, porque a lo mejor no veamos un escenario tan idílico como el que hemos visto en la Vuelta a España, ¿no? O sea, también es que nos está acostumbrando a que no tenga casi errores, a que no tenga como momentos de flaqueza, o sea, ha aprendido tan rápido y ha cogido un nivel tan alto que ya estamos pensando en que lógicamente va a disputar el Tour, y si va allí es lo más probable, pero que también es normal que en algún momento incluso tenga, bueno, pues un poco de bajón o algún cambio de forma un poquito diferente. Hay que recordar que Paula Blasi corre en el UAE. El UAE, a pesar del patrocinador de Emiratos Árabes, es una estructura fundamentalmente italiana. Y la líder del equipo al iniciarse la temporada es que es ni más ni menos que la que era la ganadora del Giro de Italia, Elisa Longo Borghini, que este año lo apostó todo por el Tour de Francia. Es verdad que ha estado en el Giro también, ha ganado etapa Elisa, ha sido cuarta en la general, ahora está en Suiza, además haciendo un gran papel también con etapa, liderato. Pero es que cómo no te vas a llevar a Paula Blasi al Tour con el año, porque es que el ejemplo que has puesto de Paul Seixas es exactamente lo mismo
con la salvedad de que es que Pol Seixas todavía no ha ganado una gran vuelta y Paula Blasi ha ganado la Vuelta a España. Pol Seixas no ha ganado una gran clásica y Paula Blasi sí, ha ganado la Amstel. Y es que cuando tienes que enfrentarte además a Demi Vollering, a la número 1, vencedora del Giro, vencedora de la Vuelta del año pasado, vencedora ya de un Tour de Francia, cuando tienes que enfrentarte a ella, será mejor tener dos cartas, ¿no? Dos bazas con las que jugar e intentar, pues un poco como en su tiempo lo hizo el Visma contra Pogačar, cuando el Jumbo, entonces era el Jumbo, con Roglic y Vingegaard. Siempre será mejor, ¿no? Cuantas más bazas tengas, intentar jugar con ellas. Sí, pero al final también está en un equipo muy competitivo, es decir, es que tienes a Longo Borghini, es que tienes a las mejores, o sea, tiene un equipazo. Entonces yo también entiendo que una vez que hacen o sea, normalmente en los equipos que ya están a ese nivel tienen una preparación y un calendario desde hace muchos meses que lógicamente a veces tiene que variar porque por lo obvio, ¿no? Todos sabemos, caídas, resfriados, alguna lesión, cualquier bajada que pueda suceder, ¿no? Entonces, también construir un calendario en base a tantas corredoras, pues es complicado. Pero es que es verdad que yo creo que tiene un nivel ahora mismo muy alto y sobre todo, lo que más importante aquí es que la corredora se vea capaz, quiera y se sienta competitiva. Y yo creo que todos esos ítems los cumple, hace check con ellos y va para adelante, ¿no? Entonces, ojalá que pueda correr. Aquí vemos a Laura Molenaar que está entrando en la localidad de San Celoni. Restan 36 kilómetros para meta y bueno, se está haciendo con una ventaja de más de un minuto. Veremos hasta dónde puede llegar la ciclista que nos está animando esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña. Y hay que aplaudirle su esfuerzo porque bueno, va a tener ese premio al final de la etapa de llevarse el maillot de la montaña, pero por lo menos está dando primero protagonismo a su equipo y segundo, al final sí son reducidas las opciones que tiene de protagonizar una sorpresa y de llegar a la meta de Santa Susana, pero ahí es la única que está peleando por intentar evitar ese sprint masivo y bueno, es digno de elogio y vamos a ver si se duerme un poquito más el pelotón y así cuanto más renta tenga vamos a tener más emoción en los kilómetros finales. Sí, de repente lo que dices, ¿no? Un minuto y medio lo que ha cogido Laura Molenaar. El terreno es muy favorable y no van a tener problema. Encima solo va una corredora, pero bueno, pues al final alguien tiene que tomar la iniciativa siempre. Es verdad que a Française Deyer, por ejemplo, no le cuesta nada tomar la iniciativa, tiene un equipo potentísimo para hacerlo, pero bueno, que es que este tiempo hay que bajarlo. Este tiempo hay que bajarlo, pero bueno, son varios los equipos de primer nivel que van a intentar luchar por la victoria y a poco que colaboren, vamos, le pueden, en 10 kilómetros le tumban su ventaja, seguramente. Vamos a ver hasta dónde llega esa ventaja que tiene ahora Molenaar, pero de momento es una misión casi imposible, ¿no? Llegar a ella en solitario a la meta. Sí, muy complicado. Es una corredora que sí que les puede dar un poquito más de... Quizás que les pueda echar un pulso, porque es una corredora rodadora, se desenvuelve muy, muy bien en las clásicas, pero es que es un terreno muy favorable, el pelotón va muy tranquilo, no están gastando balas, ni siquiera las corredoras que van tirando. Entonces, bueno, de momento yo creo que no va a haber mayor problema. Y luego además también mencionar que, aunque no sea una de las corredoras World Tour que pueda disputar la etapa de hoy, hay algunos equipos de categoría pues Continental o incluso categoría amateur nacional que pueden estar ahí adelante y a mí me gustaría dar un nombre que el año pasado por culpa de un pinchazo no pudo estar en el sprint de una de las etapas, pero por ejemplo asomaba ahí Evangela por parte de Meruelo, ¿no? Y es una corredora que ha estado haciendo top 10 en el Omnium del Mundial de Pista. Es una corredora que se mete en los sprints, que ya tiene cierta experiencia y que sabe cómo estar, ¿no? Yo creo que en el día de hoy puede firmar una buena actuación. Veremos cuál es el desempeño de la ciclista madrileña cuando la ventaja de Laura Molenaar se está acercando a los 2 minutos respecto al pelotón.
donde vemos en cabeza, me parece que es a una integrante, ¿no?, de la selección catalana. Sí, es Andrea Soldevilla. Andrea Soldevilla es la que está ahora encabezando el gran grupo que de momento deja hacer a la ciclista neerlandesa del Volker Wessels. Ahí vemos el edificio modernista del Ayuntamiento de Sant Celoni, esta localidad de la provincia de Barcelona, por la que está transitando ahora mismo la carrera cuando quedan poco más de 30 kilómetros para el final de la etapa. Y todo se encamina, parece ser, a un sprint en Santa Susana, pero bueno, vamos a ver en esos últimos kilómetros, cuando se acelere la carrera, qué puede pasar en el pelotón. Pues sí, de momento de tranquilidad, como decíamos, y bueno, pues con muchas ganas, ¿no?, de ver también el resto de etapas cómo se van desarrollando. Hoy tenemos que pasar esta etapa llana, mientras, mira, ahora vemos que es Farto, otro de los equipos nacionales amateurs que está intentando, pues bueno, pues hacer ahí un corte, intentar meterse en fuga. Es el momento de hacerlo, la verdad que sí, antes de meta, tienen ahora un terreno para ello. Y la ciclista de la selección catalana que intenta salir a su ataque, a ver si forman un dúo que anime más la carrera en estos momentos. Restan 32 kilómetros, ahora se van a encaminar a Gualba, a la localidad de Gualba, y bueno, vemos que es un terreno favorable para rodar al pelotón. Aquí tenemos a la ciclista del Farto. Uy. Yo creo que es Ingrid, ¿no? Ingrid Ruiz es la ciclista que está intentando ahora cobrar unos metros de ventaja respecto al pelotón. La ciclista de 34 años del equipo Farto, que es uno, bueno, de los combinados amateur que tenemos aquí en esta Vuelta Ciclista a Cataluña. Esta carrera no forma parte del circuito World Tour y permite la presencia de estos equipos que podemos llamar, ¿no?, de tercera categoría, por debajo de los Pro Teams y de los del World Tour. Sí, además estaban intentando meter en fuga tanto Ingrid como Andrea, que son corredoras locales. Son catalanas las dos, o sea que están intentando darle protagonismo también a la carrera de casa. Hay premio a la ciclista catalana, tenemos a unas cuantas, en el sentido de que también, aparte de Paula Blasi y de Mireia Benito, pues tenemos esa selección catalana, y luego el equipo Masi Ballester también tiene bastantes ciclistas catalanas entre sus integrantes. De hecho, el Masi Ballester fue realmente el equipo en el que empezó Paula Blasi. Primero la cogieron, digamos que fichó por el equipo base, que no era ni siquiera el Masi. Y rápidamente, yo creo que en una Copa España o dos, y dijeron, pues, madre mía, esta chica hay que subirla al primer equipo, que fuera materno. Y ya en el primer equipo, ya ese año, en el 2024, ya fue al Mundial, ya fue a Tour de Porvenir haciendo cuarta. O sea, ya hizo una actuación considerable, tanto así, hizo novena en el Mundial, de hecho, de sub-23. Tanto así que ese fue el momento, el paso en el que le ficha UAE al Development, y le pasa lo mismo, pero ya en otra categoría, ¿no? O sea, en el mismo año ya gana 3 carreras en continentales, digamos, que llegaron a ser World Tour, y rápidamente ya la subieron al primer equipo de UAE, ¿no? O sea, para que veamos un poco la actuación y la ascensión tan rápida que ha ido teniendo esta corredora, mientras vemos, bueno, pues pantalla triple, porque Andrea no ha llegado a coger a Ingrid, y a Ingrid le separa un ratito de Laura todavía. Así que tenemos ahora mismo 3 corredoras peleando por delante del pelotón. Eso que comentabas de Paula Blasi, también hay que aclarar que no es de repente una chica que coge la bicicleta y empieza a demostrar todo lo que puede hacer, sino que viene también de practicar otros deportes. Campeona de España de atletismo, ¿no? De atletismo en categorías inferiores, si no me equivoco, en 800 metros. Hay una deportista, ¿no?, que ha ido pasando por varios deportes y que al final ha encontrado en el ciclismo, bueno, parece que la bicicleta está hecha para ella.
pero aún así sí que es un cambio radical. Es decir, bueno, siempre hemos visto muy familiarizado el ciclismo con el atletismo. O sea, siempre ha habido, bueno, pues también muchos triatletas que han pasado a dedicarse más a una modalidad que a otra. Pero no hay que olvidar un detalle muy importante, que es meterte dentro de un pelotón. Meterte dentro de un pelotón World Tour. Que se va muy rápido. No es lo mismo que hace unos años. Ahora mismo el pelotón es muchísimo más profesional. Las corredoras tienen mucha más experiencia. Suben más corredoras desde categorías inferiores, que muchas de ellas son multidisciplinares. O sea, ahora hay corredoras que te hacen pista, te hacen ciclocross, te hacen carretera, y parece que es como, bueno, nada, es que tiene talento, anda y va, pero es que aparte no tiene miedo, porque es que se mete en el pelotón a las mil maravillas, y a lo mejor, bueno, pasará sus momentos de estrés, de miedo y demás, pero es que lo salva perfectamente. O sea, la verdad que yo creo que sí que ha sido, pues de repente una chica que ha cogido la bici y ha sido una locura. Entonces hay que tener en cuenta eso, que a veces no lo tenemos. En este pelotón, por ejemplo, es un poquito más fácil en ese sentido, van mucho más relajadas hoy, pero un pelotón de Vuelta a España actualmente, un pelotón de clásica como puede ser la Amstel, es una locura. Vas todo el día rapidísimo, vas todo el día intentando pelear la posición para entrar a un tramo de pavé, para entrar a una cota, para entrar a un pueblo, y parece que eso ni lo mencionamos, pero es algo a tener en cuenta, sobre todo cuando empiezas, pues no solo en un deporte, sino en una modalidad como esta. Hay que saber rodar en el pelotón, saber aprovecharse, ¿no?, de las gregarias, de que te protejan del viento, y saber ir a rueda. Tiene un aprendizaje, ¿no? Y es verdad que Paula Blasi lo ha aprendido, vamos, de manera meteórica, y su progresión es una sorpresa. Es que estamos hablando de una ciclista que hace un año, pues sí es que era una joven promesa del ciclismo, y ahora ya es una vencedora en una Vuelta a España. Es que cómo se cuenta eso, ¿no? Es que es como, ¿no?, cuando de repente alguien descubra, no es lo mismo, pero como cuando descubres un talento espectacular, ¿no? Yo qué sé, del día que descubrieron a Messi, pues que de repente no es lo mismo, lógicamente, es por hacer una paradoja, pero es mi sensación, ¿no? Que de repente, pues oye, descubres un talento increíble, joven, y que quiere más y que lo demuestra, que vale para querer más. Entonces, pero en ciclismo, por ejemplo, aquí vamos a hablar, por ejemplo, del masculino, que Indurain pues fue como poco a poco progresando, y tuvo esa explosión con su victoria en el Tour a los 27 años. Después de ya varios años de profesional, 6 o 7 años de profesional. Aquí estamos hablando más de otros casos, ¿no?, de cuando ves el palmarés de ciclistas como Bernard Hinault o Logan Fignon, que en su primera gran vuelta, victoria. Y es que con Blasi es lo que hemos encontrado, y por eso hay tanta expectación, ¿no?, de ver lo que es capaz de hacer en el Tour, que igual efectivamente va y no consigue ganar el maillot amarillo, pero seguro que hace un buen papel, y es lo que queremos ver, hasta dónde es capaz de llegar la ciclista de Esplugues del Llobregat. Yo creo que también estamos siendo conscientes de la evolución que ha tenido, pues el ciclismo español, en concreto las mujeres. Ha habido pues unos años pues duros en los que a nivel internacional no teníamos unos resultados importantes, y parece que de repente eso ha cambiado, y no es así, porque de hecho las corredoras que han ido teniendo resultados vienen ya desde hace muchos años. Algunas vienen de categorías inferiores, pero vienen de toda esa evolución, a excepción de Paula, que apareció y también ha dado ese tipo de resultados. Pero venimos de muchos años. Venimos también de, por ejemplo, Mireia Benito ha estado también, empezó un poquito más tarde, pero se ha ido colando ahí en categoría World Tour, ha ido asentándose también, al igual que corredoras que llevan toda la vida compitiendo y que siguen haciendo algún puesto, como puede ser Alicia González, por ejemplo. Y luego, pues bueno, también toda la época que ha vivido Mavi de cambios, toda esa generación de Movistar, de cuando se creó, pues ha ido arrastrando, yo creo que un nivel mejor. Luego también a nivel de cambios federativos, de reglamentos, mejoras, profesionalismo, y ha ido haciendo que ahora mismo el deporte, el ciclismo femenino, pues esté teniendo, yo creo que el lugar que se merece,
y que yo creo que siempre vimos venir un poco en España que iba a llegar este momento. No sabíamos cuándo, pero ahora estamos gozando de ello. Yo creo que hay que aprovecharse también de todo eso, ese trabajo que se ha ido construyendo. No olvidemos que unas de repente se descubren y llegan muy pronto, pero si no era la corredora más, entre comillas, mayor del pelotón en el Tour, era prácticamente de las más mayores, que era Mavi, y es justo prácticamente finalizando su carrera deportiva cuando consigue sus mejores resultados, ¿no? A nivel World Tour, una medalla en el Mundial y una victoria en el Tour de Francia. Entonces todo eso no ha llegado de repente, lleva muchos años, y eso es lo que hay que valorar, y es lo que hay que fijarse para el resto de categorías que van a subir, y que el resto de niñas y chicas que van a llegar. No vamos a despistarnos de lo que está sucediendo en la carretera, porque quedan 26 kilómetros para la meta. Esta ciclista, la neerlandesa Laura Molenaar, que está a punto de llegar a la localidad de Sant Feliu de Buixalleu, y que, como ven ahí, está con 2 minutos y medio a falta de 26 kilómetros. Es distancia. Es verdad que lleva mucho tute encima, pero ojo con ella, que tiene una ventaja importante. Y de momento vemos como aquí a la ciclista del Farto, a Ingrid Ruiz, la ventaja en 1 minuto 40 segundos, y esta ciclista, la ciclista catalana, que también tiene casi no llega a 50 segundos, pero que tiene una ventaja también respecto al pelotón. Pues sí, ahí lo vemos, Se han quedado un poco en tierra de nadie cada una. No han llegado a contactar. En tierra de nadie, pero han ganado ventaja respecto al pelotón. Vamos a ver qué equipo asume la responsabilidad de recortar esos más de 2 minutos, pero 25 kilómetros y terreno bastante favorable. Sí, así es. Y eso, que la media de velocidad ha aumentado, que llevan 40 de media, y se estima que luego vaya a ser mucho mayor, ¿no? Sobre todo pues en los últimos 10 kilómetros más o menos. Esa velocidad va a aumentar. Y mira, ahora sí que es France Deye quien dice: oye, tampoco nos vamos a relajar demasiado. Y ahora sí que va un poquito más estirado el grupo, hay un poquitín más de aire. Y bueno, Laura Alcucha, que también está ahí muy, muy, muy atenta, que también pueden colar hoy en el día de hoy. Claro, parece que vamos a empezar a decir todos los equipos, pero es verdad que Laboral puede meter perfectamente a Fidanza y a Tonetti en ese sprint sin ningún problema. Nos indican ahí viento lateral, pero 12 kilómetros por hora es poco, ¿no? Sí, es poquito, romper. Pero mira, por lo menos ha hecho que no vayan tan agrupadas y tan relajadas. Por lo menos que se note que el trabajo que va haciendo la corredora de France Deye tenga algún efecto, ¿no? Que a veces vas muy relajada, van tirando y no se aprecia tanto, ¿no? Eglantine Rayer, la ciclista del FDG, que encabeza ahora el pelotón, está junto a ella Naya Mondarain, la ciclista de Laura Alcucha, y son las dos ciclistas que están ahora marcando el ritmo del pelotón. Ahí veíamos a la formación del San Michel, estaba Alicia González en primer término, y hay precisamente a Eva Anguela, que es la 201, la ciclista madrileña de la que antes nos hablaba Isabel Martín. Y ahí tenemos con el 11 a Paula Blasi, que busca rodar en cabeza para evitar sustos, pero de momento es verdad que la fugada tiene más de 2 minutos, pero no hay mucha tensión de momento. Cuando vaya acercando a meta, quizás se pueda palpar más la tensión. Es que es una corredora que va sola, entonces bajar la diferencia es muy fácil. No es lo mismo que cuando por lo menos hay 3 fugadas y que a lo mejor sean las 3 muy rodadoras, se entiendan muy bien y puedan poner un poquito más en apuros al pelotón. Además es un pelotón que no es demasiado amplio, no es demasiado grande, entonces eso facilita mucho que las corredoras se puedan reagrupar fácilmente y puedan hacer un trabajo eficaz rápido, digamos. Otra de las corredoras españolas ahí del Río Miera Meruelo, Leira Almena, una de las corredoras más jovencitas que está en esta competición. Una de esas juniors de oro que vimos el año pasado en el Mundial, que tuvieron tanto protagonismo, ¿no? En tanto mundial como en europeo.
Efectivamente van a tener viento lateral hasta que lleguen prácticamente a Malgrat de Mar, que esos son ya los últimos 2 kilómetros, que es cuando ya girarán hacia Santa Susana. Veremos a ver si podemos ver algún tipo de corte por el viento, pero con 10 kilómetros por hora mucha velocidad hay que imprimir para que se pueda romper el gran grupo. Cuando vemos ahí el castillo de Hostalric, esa fortaleza medieval en todo lo alto de este territorio, de esta comarca. 23 a meta y 2.05 para Laura Molenar. La están bajando bastante rápido la ventaja. No es que nos sorprenda, pero le han quitado medio minuto en un abrir y cerrar de ojos. Claro, es que es normal. Y eso que ahora mismo solo está tirando una corredora, pero al final si llevas un rato, unos kilómetros sin generar ninguna fatiga, recordemos que esta corredora sigue sola porque ha hecho una aceleración del trío de cabeza que estaba en las 2 ascensiones, y al querer coronar pasar ese puerto de montaña en primera posición, al final se adelantó en la bajada y lleva con fatiga ya unos 4 kilómetros. Entonces, a poco que alguna corredora que se haya tapado un poquito más y haya sido más conservadora, va a tener al principio mucha más fuerza y va a reducir fácilmente, digamos, esa diferencia. Se ha quedado muy sola la neerlandesa, pero también es verdad que cuando hizo esa aceleración buscando los puntos en Col Sacreu, si es que apenas tenían 10 segundos de ventaja sobre el pelotón. Era o eso o la fuga iba a morir, y ella ha acelerado en el descenso, apretó y ha conseguido llevar esa ventaja hasta los 2 minutos y medio, aunque vemos que ya están por debajo de los 2 minutos. Cuando faltan 22 kilómetros para la línea de meta de Santa Susana. Están bordeando ahora Hostalric, la localidad catalana, y van a seguir dirigiéndose hacia la costa hasta que lleguen a ese Malgrat de Mar. Bueno, y Francesc Ledger que lo tiene claro, Modo de Man que pasa también para ahí. Y a Heijunans. Los equipos están un poquito más atentos. Y el resto, bueno, pues un poquito más rezagados. Movistar un poquito más rezagado. Aquí vemos imágenes del interior del equipo AG Insurance, del equipo de Mireia Benito, donde tenemos también a la veterana Ashley Mulman-Pase. Otra vez la vimos en Burgos hace alrededor de un mes, y que hizo allí top 10, como bueno, Mireia Benito, que hizo una 4ª plaza muy meritoria. La sudafricana, que se puede decir que es casi local, porque lleva viviendo en Girona ya muchos años. De hecho tiene un par de negocios en Girona y lleva muchísimo tiempo ya afincada aquí. O sea, estoy segura de que estas carreteras las conoce. Bueno, esto ya es Mataró, pero un poquito más hacia arriba, toda la zona de montaña y demás, se lo conocerá a la perfección. Seguro que mañana, cuando llegue la carrera a la Creueta, antes de ese... No acaba en alto, tienen un descenso hasta La Molina para ese final, y seguramente es un territorio que conoce bien Ashley Mulman-Pasio. Durante años una de las referencias del pelotón, sobre todo cuando la carretera miraba al cielo, ¿no? Cuando se empinaba la carretera, y que ahora está ya en los últimos compases de su carrera profesional, pero que sigue demostrando un altísimo nivel. Sí, si no me equivoco, es su último año, ¿no? Compitiendo. Creo que lo anunció este año o el año pasado. Y aún así, pues bueno, ya la vemos, siempre competitiva. Desde luego acaba contrato, y efectivamente es el último año de la sudafricana. Cuando vemos imágenes aéreas de Hostalric, la localidad de esta provincia de Barcelona, por la que está transitando ahora la carretera y que preside esa fortaleza medieval. Se está echando el pelotón encima de Ingrid, de la ciclista catalana. Bueno, hay que aplaudirle su intento, se ha dejado ver aquí en la carrera de casa, y eso está bien, ¿no? Que podamos ver un intento del Farto, ¿no? De un equipo amateur que se está dejando ver en la Volta.
Sí, en este tipo de etapas es complicado. Al final tienes poco, digamos, poco terreno quizás para beneficiarte mucho de esta diferencia. Digo poco terreno en el sentido de que a lo mejor si fuera un poquito más ondulado, que incitara a otro tipo de corredoras a que también se unieran, pero al ser tan llano es muy fácil reducir la velocidad, o sea, reducir, perdón, la diferencia con el pelotón. Entonces es un terreno que psicológicamente es muy duro. Al final, encima toda esta zona que están haciendo ahora mismo es una recta y psicológicamente es duro, pero bueno, al final hay que intentarlo. Simplemente limitando a rueda, más por ejemplo en el caso de Ingrid no es una corredora que se meta al sprint, entonces limitarte a llegar a rueda yo creo que tampoco es la mejor opción. Entonces bueno, hay que tener un poquito de protagonismo. Ya tenía suficiente diferencia Mollema con ella y es verdad que bajarle casi 2 minutos una corredora sola pues también es complicado. Yo creo que tienes que ser un poquito más superior a la otra contrincante para poder alcanzarla. Entonces yo creo que ya poco a poco está viendo, ¿no?, que el esfuerzo no va a poder llegar un poquito más adelante y que el pelotón ya la tiene visualmente muy cerquita. Poco que ganar, pero poco que perder también con este tipo de intentos y bueno, se ha dejado ver. Ahí están proponiendo la votación, ¿no?, para la ciclista más combativa, aunque creo que va a haber pocas dudas, ¿no? Está claro, ¿no? Yo creo que tiene que ser Mollema, sin ninguna duda. Y mira, ahora es Cofidis. Cofidis también tiene algunas corredoras que vienen de la pista, que pueden meterse ahí muy bien. Hace tiempo que no vemos meterse al sprint tampoco a la ex campeona de Francia, a Victor Berthaud, pero es una corredora que siempre se ha metido. Quagliotto también ha tenido carreras en las que lo ha hecho muy bien. Así que bueno, está cogiendo también las riendas del pelotón, así que yo creo que tienen un objetivo, ¿no?, de intentar hacer algo en el día de hoy, por lo menos al sprint. En el Visma se va a meter Marianne Vos en el sprint. Hombre, hay pocas dudas, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Bueno, a ver cómo se encuentra, ¿no?, de la clavícula, pero yo creo que es una corredora que carrera que va, es que yo creo que va a aspirar a lo máximo siempre. Esa es la mayor duda, a ver en qué estado llega. Marianne Vos abandonó en la Vuelta Ciclista a España en la primera etapa, pero no abandonó después de caerse, abandonó después de caerse y hacer séptima. Y además se había roto. ¿Qué lesión tenía? No me acuerdo. Se había fisurado la clavícula. Yo no sé si había tenido una pequeña fisura o qué, pero yo os aseguro que me he partido la clavícula 3 veces y te duele muchísimo. O sea, normalmente no te puedes montar en la bici y mucho menos ponerte a sprintar. Salvo que te llames Marianne Vos. Salvo que te llames Marianne Vos. Además yo estaba en esa meta a pie de carretera y la meta picaba para arriba, encima. No, y el esfuerzo que tuvo que hacer, porque la caída es que fue en los últimos 10 kilómetros, el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar al grupo al pelotón, al grupo de favoritas y hacer séptima. Aquel día ganó Noemí Ruf, que luego se caería al día siguiente. Fue un comienzo accidentado en la Vuelta a España. Además les llovió todos los días. Fue climatológicamente dura y al final la victoria de Paula Blasi, ¿no?, fue como... nos dio mucha alegría a todos. Sí, sin duda. Aquí vemos efectivamente al Visma y luego a 2 integrantes del Cofidis y una del FDG, antes de dar paso a las integrantes de que ya están en formación del AG Insurance. Bueno, mencionar que otra de las corredoras que vuelve a competir, en este caso Sheila Gutiérrez, por parte de Movistar, la riojana, que ha estado un tiempo atravesando momentos difíciles de salud. Lo ha explicado bastante bien en sus redes sociales. Os animo a que lo consultéis y bueno, pues una alegría también, ¿no?, verla competir de nuevo aquí en esta Vuelta a Cataluña. Efectivamente, la ciclista del Movistar ha pasado por meses muy difíciles y bueno, ahora esperemos que si la vemos con un dorsal, porque ha habido varias ocasiones en las que parecía que volvía al pelotón, pero no terminaba de producirse ese regreso. En la Vuelta a Burgos estaba en la lista inicial, pero luego al final no terminó tomando la partida en la carrera y nos alegra efectivamente volver a verla rodar en el pelotón.
Minuto y medio que mantiene Laura Molenar cuando estamos a 17 kilómetros de la meta. Ahora todavía quedan unos kilómetros, pero se están encaminando hacia Turdera y luego pues seguirán ese trayecto hacia la costa, hacia Malgrat de Mar, cuando ya giren de nuevo y intenten alcanzar la localidad de Santa Susana. Cofidis que sigue, que quiere, bueno, pues que no se relaje demasiado el grupo e intentar bajar esta diferencia con la neerlandesa del Volker Wessels. Visma que ha asomado solo con modo de man. Visma solo la ha mandado allá para adelante y de momento está, como se dice, la chita callando un poquito más atrás, ¿eh? Han puesto en representación para que tampoco venga nadie a decirles nada y ya está. Seguro que las vamos a ver con todo su poderío en los últimos kilómetros. Cuando se tienen que lanzar los trenes de las sprinters, cada equipo formado para intentar llevar en la mejor posición a su mujer rápida y dejarla a 200 metros de meta. Pues sí, esa es la idea, ¿no? Además, bueno, analizando un poquito el sprint, tiene según qué cosa. No es demasiado difícil, de hecho los últimos metros son totalmente rectos, pero vienen de atravesar un par de rotondas por el lado derecho y luego tienen el último giro a derechas. Entonces, bueno, pues esa parte final sí que hay que tenerla un poquito en cuenta. Vienen además digamos, antes justo del último kilómetro es una recta, los últimos 3 kilómetros es una recta, pero justo antes de cara a los últimos metros es cuando tienen ahí esas rotondas, así que la posición es muy importante, ¿no? En ese tipo de momentos y más sobre todo cuando ya estás llegando a los últimos metros de la etapa. Sí, en ese último kilómetro efectivamente tienen 2 rotondas y el giro a derechas, pero todavía tendrán unos alrededor de 300-400 metros de recta de meta. Aquí vemos a Justine Egu, la ciclista del Mayenne Montbana, que está dirigiéndose al coche buscando las instrucciones de su directora para afrontar estos últimos kilómetros de esta primera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, que si terminan cogiendo, como todo indica, a Laura Molenar, que tiene 1 minuto 19 segundos de ventaja, terminará decidiéndose en un sprint masivo en el que esperamos a ciclistas como Ali Wollaston, que es la campeona de Nueva Zelanda. Hay que estar atentos porque lleva un maillot diferente al de sus compañeras. O tenemos también a Marianne Vos y bueno, Fidanza, la ciclista del equipo Laboral Cucha, Ariana Fidanza, es otra de las opciones que podemos esperar, ¿no?, en este final. Sí, porque además también está compitiendo su compañera Martina Fidanza, su hermana Martina Fidanza ahí en el Visma, así que tendrán ahí buena batalla. Último momento de avituallamiento para las corredoras y a ver cuánto marcaba ahí. Marcaba el 1.13 o marcaba un poquito más. Bueno, 1.20 marcaba. Pues ya queda poquito, ¿eh? Las hermanas Fidanza son también un duelo interesante que podemos ver, ¿no? De hermanas, a ver hasta quién llega más lejos en este sprint. Sí, totalmente. Es verdad que Martina posiblemente esté integrada en el tren del Visma, ¿no?, para Marianne Vos, pero también es una ciclista, una sprinter que hay que tenerla en cuenta. Es el último momento de avituallamiento para las corredoras y bueno, después de esta, es verdad que en esta zona está picando un poquito para arriba, 1 minuto 10 lo que le dan ya a la corredora. Es que viendo también el resto de integrantes del Visma, tenemos a Nienke Venhoven, que viene de ser tercera en Copenhague, detrás de Lorena Vives y de Charlotte Cole, que son, vamos, las dos diosas de la velocidad, las dos ciclistas más rápidas del pelotón internacional. Y ese tercer puesto, ojo con ella, porque puede
vamos a ver al Visma a tope en los últimos kilómetros, no hay duda de ello. Pues sí, sin duda. Pero bueno, Frances de Ye sigue comandando el pelotón también, ¿eh? Ahí vemos los puntos de la montaña. Wollaston contra Vos es el duelo que hubo en la Vuelta de 2024 y en aquella ocasión, aunque Vos se llevó la general, Wollaston se llevó 2 etapas, que primero ganó en Manresa, luego en Barcelona. Entonces quieren ver cuál de las dos vuelve a reeditar un triunfo aquí en la Vuelta. Pues sí, así es. Y mientras tanto, yo creo que es Nadia Quagliotto por parte del Cofidis, que está ahí comandando. Y bueno, de los últimos momentos yo creo que vamos a ver al equipo de Volker Wessels darle instrucciones directamente desde el coche, porque recordemos que en cuanto se reduce ese minuto de ventaja, el coche tiene que hacerse a un lado para que no pueda seguir acompañando a su corredora y vuelva de nuevo al pelotón, a la fila de coches inicial. 1 minuto 10, sigue manteniendo, 1 minuto 11 la corredora de Volker Wessels, 13 kilómetros, van a tener que apretar al menos un poquito más de lo que están ahora mismo apretando desde el pelotón. Repasando la lista de participantes, también no sé si en el AG Insurance quizás puedan intentar jugar la opción de Alexandra Manley, la ciclista australiana. Sí, claro. Pueden jugar esa baza con ella. Es vencedora de etapa en el Down Under en 2023, en una llegada de un grupo de 16 ciclistas. Bueno, puede ser una opción a considerar. Pero bueno, de momento el pelotón sigue muy agrupado, De hecho, en la parte trasera van prácticamente tranquilas. Pero es verdad que eso de llegar a 10 kilómetros de meta con 1 minuto le da, porque Molenaar se va a animar, ¿no? A intentar darlo todo. Claro, al final, bueno, hoy ya sabe que va a subir al podio por lo menos con esa, yo creo que con esa combatividad 100%. Mira, ya aparece ahí. Y con ese premio de montaña. Entonces, bueno, hoy la verdad que por lo menos son de estas fugas de estos días en los que has estado muchos kilómetros por delante, sabes que tienes más bien pocas posibilidades de poder concluir la etapa en primera posición, de poder ganar. Y bueno, por lo menos en este caso va a tener una recompensa más o menos doble, que se ha ganado ya sola, Si llega a ganar la etapa no la bajan del podio, porque va a llevarse todo. 3 de 3 ya, sí. Menos lo de Catalana, se llevaría el resto de premios. Sí, totalmente. Pero efectivamente, tiene 1 minuto y 9 segundos. Por detrás vemos, todavía están con calma. Está una ciclista de Cofidis, no han encendido los motores a tope. Y al final han llevado un ritmo más tranquilo en lo que ha sido la etapa y se están guardando para esos últimos kilómetros. Cosa que Laura Molenaar se ha esforzado en los pasos de montaña, ha rodado en solitario, lleva al final más de 60 kilómetros por delante y eso es desgaste. Pero bueno, tampoco es una etapa muy larga, son 99 kilómetros, no es una etapa muy dura, 900 metros de desnivel. Eso es. El hueco que ha llegado a tener de 2 minutos y medio ha sido por un parón claro en el pelotón. Entonces vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar esta ciclista, que tiene ahora por delante una contrarreloj de 11 kilómetros y 1 minuto de ventaja sobre el pelotón. Mira, justo ahora le marcan el minuto ya. Vemos también que pasa el Visma, sí. También es verdad que hay equipos que todavía no habían pasado adelante. Ahora sí que Insurance estaba pasando por el lado derecho, pero por ejemplo Movistar está mucho más rezagado. En cuanto hay equipos que se empiezan a adelantar para posicionarse, el propio Volker Wessels quiere ir para adelante para intentar meter a otra mujer rápida, para estorbar un poquito. Entonces, en cuanto empiezan a pasar estas cosas, que empieza a acelerarse el pelotón un montón, esa diferencia vamos a ver que se reduce rápidamente. En los últimos 10 minutos ha bajado 28 segundos la diferencia. Entonces ya estamos viendo, ¿no?, que los equipos empiezan a reagrupar, empiezan a posicionarse, y es que eso siempre acelera el pelotón. De nuevo, Frances de Ye, que quiere volver a ser protagonista en este pelotón.
Es uno de los equipos que más está asumiendo la responsabilidad de tirar abajo esa fuga de Laura Molenaar, de la ciclista neerlandesa del Volker Wessels, que es sin duda la gran protagonista de esta primera etapa, que está a punto de entrar en sus últimos 10 kilómetros. Ahí vemos por la derecha cómo están progresando las ciclistas del Movistar hacia las posiciones delanteras del grupo. Y 55 segundos que tiene la fugada, es la distancia con la que tiene que jugar en estos últimos kilómetros de esta primera etapa, donde todo parece indicar que veremos un sprint masivo. Ali Wollaston, Marianne Vos son sin lugar a dudas los nombres a seguir en esta llegada masiva, pero en un sprint todo puede pasar y es territorio propicio para las sorpresas. Todo depende del lanzamiento, ¿no?, que sean capaces de proporcionar sus equipos a estas ciclistas, pero bueno, siempre hay alguien que te coge la rueda, ¿no?, que se aprovecha del trabajo de otro equipo, aunque estamos hablando de ciclistas de mucho renombre a las que es complicado sorprender, pero... Incluso cogerle las ruedas es complicado. También, efectivamente. Sí. Ahí están pasando por Turdera las ciclistas 10 kilómetros y se van a encaminar hacia Malgrat de Mar, hacia la costa, para afrontar esos últimos metros de esta carrera en ese kilómetro en el que hay que estar atentos, sobre todo en ese giro a derechas que viene después de 2 rotondas. Cuando vemos ahí en cabeza pasar a las ciclistas del Cofidis, efectivamente Nadia Coyotto, la ciclista italiana, que era la que estaba dando el relevo a Maud Tudeman, que la vimos en Burgos de un buen desempeño en la montaña, la joven ciclista del Visma, y que aquí, aparte de Marianne Vos, para luchar por esa clasificación general, que quizás a Marianne Vos ya la pelea en la alta montaña ya es demasiado para ella, pero traen a la joven Marion Bunel, la ciclista francesa, que fue tercera en la Vuelta Ciclista a España, y además se hizo con el maillot de la mejor jovencísima ciclista de 21 años. Ya ves. Juventud al poder, efectivamente, y bueno, otra escuadra, ¿no?, que tiene a una líder veterana, ¿no?, como Ferran Prevot para lo que es el Tour de Francia, pero que tiene a las jóvenes apretando. Yo creo que tiene que ser un sueño tener en tu mismo equipo a Pauline Ferrand y a Marianne Vos, entre otras tantas, pero solamente ya teniendo a estas dos, yo creo que, madre mía, lo que tienes que ganar años de experiencia solo compartiendo con ellas compartiendo con ellas equipo, perdón. Ahí se está ya acelerando la marcha en el pelotón. Estamos viendo a las ciclistas del Cofidis, a Minje Keurs, la ciclista belga del equipo Cofidis, y la diferencia de esta ciclista de Laura Molenaar, que está cayendo por momentos. Ya son menos de 40 los segundos que tiene ahora mismo la fugada. Bueno, parece que no van a hacer sufrir de nervios, ¿no?, a las sprinters. No va a haber lugar a duda, ¿no? Sí que a mí en estos finales me encantaría que pudiera haber ataques de diferentes corredoras, pero lógicamente también he sido corredora. De hecho, mira, ya aparece a cuánto va rodando la corredora y a cuánto va rodando el pelotón. Lógicamente es casi imposible poder hacer un ataque si el pelotón va a 50 por hora. Es que es imposible. Pero sí que es verdad que como corredora soy consciente, pero como espectadora a mí a veces me gustaría, ¿no?, pues que no solamente se limitaran al sprint, pero cuando es muy complicado esto, cuando el pelotón va muy lanzado y tú te pretendes hacer un cambio de ritmo, ¿no? Entonces, bueno, es normal, pero bueno, aprovechando estas rotondas y algún que otro giro, a mí sí que me gusta cuando alguna corredora lo intenta y no quiere, bueno, pues dejar todo el cartel de la carrera al sprint puro y ya está. Pero es verdad que es muy complicado. Pero es que al final eso lo puedes hacer cuando las que son las máximas favoritas, pues dices, bueno, no traen un equipo muy adaptado a este terreno, o vienen ahí con acompañantes de menos nivel, pero claro, es que estamos hablando de intentar sorprender al Visma, intentar sorprender al FDG. Eso son palabras mayores. No, pero por ejemplo, un UAE, que hoy no tiene una mujer muy rápida, un UAE es un equipo muy potente. Tiene corredoras que le pueden hacer un poquito ¿no? Pues ahí se nos ha vuelto loco. Lo que pasa es que vienen con otra mentalidad. Al final vienen para intentar ganar la general, claro, que es lo normal.
Pero, por ejemplo, yo me refería, claro, que para hacer frente a un pelotón que está yendo a esa velocidad y que tiene corredoras tan buenas como ahora que está tirando, no sé si es Evita Music, yo creo que es Evita Music la corredora que está tirando de France de claro, para hacer frente a este tipo de corredoras tienes que tener mucha fuerza y tienes que ser muy potente para intentar ahí ¡Uy, caída! Uf, qué caída estamos viendo. Aquí vemos a una ciclista del AG Insurance como integrante de un equipo World Tour aceptada. Vemos también caída a Lynn Roussel, la ciclista francesa del Saint Michel. Vemos también a la ciclista del Enicat, a Irene Moreno. Otra integrante del Enicat, a Alessia Misilla. Ahí vemos, parece que se van a incorporar otra vez a la carrera sin mayores problemas. Tiene la ciclista del Enicat tiene problemas más con su bici, pero físicamente Sí. parece que por fortuna no tenemos que lamentar grandes daños. Además picaba para arriba la carretera. Yo creo que ha sido un enganchón de afilador y no ha tenido mayor problema. O al menos eso esperemos. Zona de rotondas para el pelotón. Hay que tener cuidado porque terreno favorable y rotondas es velocidad y giros y es la carretera ancha, no parece que por ahí vaya a haber muchos problemas, ¿no? Pero bueno, que todavía no estamos en zona de meta. Los últimos 3 kilómetros son esa zona que estaría protegida si alguna de las ciclistas tuviera alguna caída o algún incidente técnico. No se le cobraría la diferencia, pero todavía no hemos llegado ahí a ese momento, efectivamente. Y mira, yo creo que aquí, fíjate, no parecía tan favorable, o sea, parecía más favorable, perdón, sí. la meta, y está teniendo un terreno sub y baja, sí, para llegar a estos últimos kilómetros de la etapa. Aquí sí que se podría hacer daño, de verdad. Tienen ahora un repecho a falta de 6 kilómetros, pero la voluntad hoy parece que va a ser luchar por ese sprint masivo y bueno, el Cofidis está trabajando para ello. Es uno de los equipos que más empeño están poniendo. Cuando vemos ahora que es el bloque del Leaf Alula Jayco, en este caso es el equipo de desarrollo el que tenemos en esta carrera, el que está progresando. Así sigue la corredora de Cofidis, y ahora sí que es Leaf Alula Jayco, que quiere meterse ahí. Es verdad que este equipo está mezclado con algunas de las corredoras del Development y algunas del World Tour, que esto lo vemos muy habitual también en UAE, lo suele hacer también, sí. Pero aquí hay corredoras que son del primer equipo, ¿no? O sea, Smulders, por ejemplo. Es verdad que, como decías, que lo suelen hacer. La misma Paula Blasi ganó en Durango con el equipo de desarrollo del UAE, pero bueno, ahí vemos que están en el equipo, en la alineación que presenta aquí el Leaf Alula Jayco, efectivamente ciclistas del primer equipo. Cuando en estos momentos, a 6 kilómetros de meta, sí, están neutralizando el pelotón a Laura Molenaar, que al acabar la etapa tendrá su reconocimiento en ese premio de la combatividad, y lo que también le hará mucha ilusión, ese maillot de la montaña que lucirá mañana camino de La Molina en esa espectacular etapa que, vamos a recordarlo, mañana y pasado, sábado y domingo, la segunda y la tercera etapa van en horario diferente, son esas etapas. Arrancaremos la retransmisión a las 12:30 del mediodía y sí, están ahí muy apretadas. Uf. Las ciclistas del UAE. Perdón, es que esa cuneta ahí además con... Sí, con la vegetación podía propiciar algún enganchón y poner en problemas. Sí. Por fortuna la han salvado sin mayores apuros. Están ahí marcando también otra zona de peligro. Pero bueno, todavía no se está lanzando lo que es la carrera de lo que es el sprint, ¿no? La locura del sprint todavía no ha llegado. Es ancha la carretera y bueno, estamos entrando ya en lo que son los últimos 5 kilómetros y ahora sí que se veía a Movistar, Movistar estaba saliendo por el lado izquierdo de la carretera, por el derecho de la pantalla, y ahora sí que, hombre, pues Movistar lleva bastante tiempo rezagado. Yo creo que puede aprovechar muy bien ahora
el pasar para adelante y luchar muy bien por la posición. Es un pelotón entre comillas fácil, pero es verdad que las corredoras que sí que van a disputar la etapa son muy potentes. Entonces, bueno, a ver si podemos ver ahí. Mira, una de las corredoras, yo no sé si era de Laboral que cede. Y bueno, batalla 3 ahora mismo, Movistar, UAE y Laboral Cucha por esas primeras posiciones. Ahora empieza a haber más velocidad. Y ha vuelto, Teníamos dudas, pero ha vuelto. A rueda de Sheila, ya vemos ahí a Caris Joyce. Caris Joyce, que la veíamos sufrir en lo que era el Alde Colsacreu. Cuando restaba medio kilómetro para coronar, perdía contacto con el pelotón. Y ahí la vemos ya en cabeza de este grupo que se va a jugar la victoria al sprint. Cuando vemos a las formaciones intentando colocar a sus mujeres rápidas en la posición más favorable, ¿no? para afrontar esa llegada masiva, y están a puntito de entrar en lo que serían los últimos 3 kilómetros y ya sería la zona, como comentábamos antes, la zona protegida de cualquier caída o incidencia técnica, no supondría una pérdida de tiempo para las ciclistas. Ahí vemos al equipo Volker Wessels, que tiene a Lonneke Uneken como baza. Sí, totalmente, Y tener en cuenta que los últimos 3 kilómetros son favorables. O sea, ya, bueno, antes, porque son 3,4 y ya estamos viendo que pica para abajo. Las corredoras son muy rápido. Catalina Soto por parte de Laboral también lanzando al lado del Volker Wessels. UAE también intentando posicionar en el mejor de los escenarios a sus compañeras. Y un Movistar que sigue, con Sheila intentando posicionar a Caris Joyce en la parte delantera. Insurance, que se ha quedado un poquito más rezagado. Y Liv, que también está ahora mismo pasando adelante. Y ahí vemos progresar al Cofidis por el exterior del pelotón. Tienen a Valentín Fortín como baza para hacerse con la victoria al sprint. Es la cuarta integrante, la veíamos ahí con el dorsal 71, y ahora hay muchísima velocidad. Están las ciclistas en terreno favorable y además están intentando llegar a ese giro, que cuando quede poquito más de 1 kilómetro, ese giro que les va a encaminar hacia la localidad de Santa Susana. Sí, ahora es toda esta recta que estamos viendo, pero rápidamente luego a falta del último kilómetro van a tener ese giro a izquierdas que encadenan con 2 rotondas y el último giro a derechas para la meta. Cofidis, que está acelerando al máximo ahora mismo. Ahora hay tensión en el gran grupo. Vemos cómo están dándolo todo para intentar colocarse en las posiciones de cabeza, terreno favorable, y están lanzadas hacia la cabeza del grupo para dejar en esas bien colocadas a sus sprinters, a esa Sally Wollaston, a Marianne Vos. Ahora precisamente vemos al Visma ahí un poquito más encerrado. Van a intentar progresar hacia la zona en la que están las ciclistas del Cofidis. Vemos progresar también por la derecha de las pantallas al equipo FDG para intentar dejar a Ali Wollaston. Mira cómo y le está costando, a la Française de le está costando muchísimo, que tiene, fíjate. El FDG está muy mal colocado en estos momentos. Ali Wollaston la vemos ahí igual por la posición número 20 de lo que es el grupo, y en este estrechamiento va a quedar muy mal parada. Vemos a las ciclistas del Visma en muy buen lugar colocadas. Y sufriendo mucho la corredora de Cofidis, Marianne Vos es la tercera del Visma que vemos ahí. Sí, va detrás de la ciclista del Cofidis, de Malvina Mull. Y yo creo que es Tonetti. La ciclista del Laboral, ¿verdad? Sí, yo creo que es Tonetti, que se ha colocado, vamos. Uy, caída. Cuidado, se va a cortar ahí, sí, efectivamente. Se va a cortar ahí el grupo y van a quedar en cabeza 8 o 9 que se van a disputar la victoria. Vamos a ver la caída. No, a ver si vemos quién ha sido. Pero se han quedado por delante 8 ciclistas y la mitad son integrantes del Visma, y está poniéndosele todo muy de cara a Marianne Vos para volver a alzar los brazos después de esa caída que sufrió en la Vuelta Ciclista a España. Efectivamente, ahí vemos que son 7 las ciclistas que han pasado. Vamos a ver si la Cofidis es Valentín Fortín. Yo no sé si se ha metido Alicia González, la corredora ahí está, mira, Marianne Vos está progresando, quiere ganar la posición para llegar justo detrás de sus compañeras a ser lanzada, pero está poniéndose un color amarillo al triunfo de esta etapa, porque ahí vemos tres corredoras del Visma. Ahí vemos a Marianne Vos cómo está buscando ya a su compañera. Ojo que pueden hacer doblete porque van sobradas las 2 ciclistas del Visma. Sí. Marianne Vos
que posiblemente va a dejar ganar a su compañera. Efectivamente, doblete del Visma aquí en Santa Susana en la Volta a Cataluña en la primera etapa. Fácil, ha ganado Visma muy fácil, vos lo ha visto, la ha dejado su compañera. Tercera ha sido la corredora de Cofidis por delante de Laura Tonetti, otra corredora francesa. Y Alicia González, que se ha metido en ese corte pero no ha podido llegar a sprintar, ¿eh? Qué pena ese corte, porque también justo detrás de Ali Wollaston estaba llegando también Evangela, otro de los nombres que hemos mencionado. Y fíjate cómo se ha modificado, ¿no? A causa de esa caída en el giro a izquierda. A izquierda, sí. Ahí vemos a Marianne Vos como ha dejado a su compañera, no ha tenido necesidad porque Nienke Benjoven iba lanzada hacia la victoria. Vamos a ver quién, porque es que tiene otras mujeres rápidas, a ver quién es la que ha ganado, si ha sido ella o Fidanza. No, ha sido Nienke. Ha sido Nienke Benjoven por delante de Marianne Vos. Sí, efectivamente, confirmado. Ahí está. Es la ciclista de la izquierda, Nienke Benjoven, la que ha vencido en Santa Susana. Y fácil, ¿eh? Cómo ha controlado Marianne Vos la llegada para decirle es todo tuyo a la victoria. Tenían distancia suficiente, ¿no? Para permitirse levantar un poquito el pie incluso y hacer doblete. Bien, es verdad que ha sido por la fortuna o la mala fortuna de sus rivales por esa caída que les ha dejado, pero bueno, es precisamente luchar la posición, es la finalidad que tiene, ¿no? Si hay cualquier problema, se quedan ellas en cabeza. Se quedan ellas en cabeza y aprovechan esa ventaja para hacerse con el triunfo. Pero bueno, el propio FDG le hemos visto que no podía remontar, no podía recuperar posiciones y claro, le ha pillado ese corte de la caída, la ha pillado de lleno. Sí, totalmente. Bueno, pues una corredora súper joven, ¿eh? 22 añitos, la ganadora en el día de hoy, cediendo un poco ese triunfo, ¿no? Por parte de la veterana Marianne Vos. Y vamos a ver si cerramos ese tercer puesto y bueno, pues con esto concluimos el día de hoy. Vamos a poner punto final a la retransmisión de esta primera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña. Victoria para Nienke Benjoven, segundo puesto para Marianne Vos. Y ahora con todos ustedes les dejamos con gran estadio mundial, con toda la actualidad de la Copa del Mundo. Mañana, recuerden, a las 12:30, la etapa de montaña con final en La Molina, después de subir la Crehueta. Y ahora continuamos en RTV Play para hacer este final de etapa. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.